tardes a todos. Lo primero, agradecer invitarme a participar en esta jornada. Y yo voy a hablar del síndrome de Alport, de la situación de esta enfermedad en nuestro entorno sanitario. Se ve la presentación, ¿verdad? Vale, Sí, sí, pues sí. voy a hablar primero, a dar unas pinceladas de lo que es la enfermedad, de la situación actual en su diagnóstico, de nuestro entorno, un estudio que hemos iniciado a ver cómo la genética influye en su diagnóstico y luego, para terminar, hablar de un par de casos clínicos que tienen una herencia poco frecuente. ¿Qué es el síndrome de Alport? Pues es una enfermedad renal hereditaria. Se considera que es rara porque tiene una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 habitantes y es heterogénea. Heterogénea en cuanto a la genética y en cuanto a la clínica. Es hereditaria porque tiene un origen genético, como he comentado, heterogénea genéticamente porque puede heredarse de distintas formas. Está asociada a mutaciones en 3 genes distintos, que codifican para el colágeno tipo 4. Estos 3 genes son el COL4A3, el COL4A4 y el COL4A5, variantes asociadas a los 2 primeros que están en el cromosoma 2, se pueden transmitir de forma autosómica dominante o recesiva, mientras que aquellas variantes en el gen COL4A5, situado en el cromosoma X, pues se transmiten ligadas X. Según la literatura, la herencia dominante es la menos frecuente, seguida de la recesiva, y la que es más frecuente es la ligada X. ¿Qué ocurre? Que la ligada X en condiciones normales, diríamos que lo más común es que no afecte a las mujeres, sino que las mujeres son portadoras y los hombres son las que la padecen. Pero sin embargo, en el síndrome de Alport, ahora también otras enfermedades que pase lo mismo, pues la mujer puede presentar la enfermedad y además con una expresividad muy variable. Puede ser desde síntomas leves hasta poder llegar al tratamiento renal sustitutivo. Y por último, hay otro tipo de herencia que se han presentado, hay pocos casos todavía publicados, pero que sí existe, y es la digénica, y es la presencia de variantes en 2 de estos genes al mismo tiempo. Y heterogeneidad clínica, como comentaba, ¿por qué? Porque es una enfermedad sistémica, afecta, no solamente tiene manifestaciones renales, sino que también tiene manifestaciones extrarrenales. Entre las renales, pues hematuria, proteinuria, que puede desembocar en enfermedad renal crónica y en trasplantes, igual que extrarrenales, que son la hipoacusia neurosensorial y el lenticono anterior. ¿Por qué tiene manifestaciones extrarrenales? Pues porque el colágeno tipo 4 se encuentra en la membrana basal y esta está presente tanto en el glomérulo como en el oído y en el ojo. La situación actual en cuanto a su diagnóstico, pues aparte de la sospecha clínica y de los antecedentes, pues para su diagnóstico el método de referencia que se utiliza actualmente es la genética, que puede ser mediante paneles de genes por secuenciación masiva y también el exoma clínico dirigido. En nuestro caso se usa un panel de genes en el que están incluidos 44 genes asociados a nefropatía de SOPHiA GENETICS. La biopsia queda relegada entonces a un segundo plano porque el estudio genético está exento de riesgo y tiene una alta sensibilidad. Hemos hecho varios estudios que se han mandado a comunicaciones internacionales, en el que hemos visto que la concordancia entre el diagnóstico clínico y el genético, en el caso de la poliquistosis renal, es muy elevada, por encima del 80%. Pero en la poliquistosis es verdad que también, como presenta quistes, pues entonces las técnicas de imagen ayudan mucho. Sin embargo, en otras enfermedades hereditarias renales esto no es así, como por ejemplo el síndrome de Alport. En el síndrome de Alport hay muy poca concordancia entre el diagnóstico clínico y el genético, está en torno al 10%. Además, el rendimiento del uso de estos paneles genéticos, lo podemos ver aquí, encontramos, en esto estoy hablando en general de la enfermedad renal hereditaria, ahora hablaré solamente del síndrome de Alport. El rendimiento está alrededor del 30% de las veces encontramos resultados informativos, esto es patogénico o probablemente patogénico, alrededor del 20% son variantes de significado incierto.
De todos los paneles de genes, la mayoría están dirigidos o resultan de enfermedad renal poliquística en el 76% de los casos y alrededor de 15 se trata de síndrome de Alport. Hay un alto porcentaje, cerca del 50%, de variantes todavía que no están descritas, debido a que este estudio, aunque la genética avanza muy rápido, pero que es un estudio que es joven, se hace desde hace no muchos años. Entonces hay muchas variantes que todavía no se han descrito y no sabemos si son patogénicas, pero con el tiempo se irán aumentando. Bueno, disminuyendo las que son de significado incierto y nuestro entorno, en cuanto al síndrome de Alport ya individualmente, el rendimiento también de total hemos dicho que es de 1 de cada 3 pacientes tenemos resultados informativos, son un 34%. En este estudio ya teníamos más pacientes y es más actual. En vez de 15 tenemos que un 20% de los resultados patogénicos son síndrome de Alport. Repetir que hay una baja correlación entre el diagnóstico clínico y el genético, un 11%. El 65% tiene herencia dominante, en contrapartida de lo que hay en las publicaciones, que como hemos comentado antes, la herencia dominante era la minoritaria, sin embargo en nuestra población es mayoritaria. Un 35% de los pacientes presentaron hipoacusia y solamente un 7% pérdida de visión, no diagnóstico de lenticono, pero sí pérdida de visión. Un tercio de los pacientes necesitaron tratamiento renal sustitutivo, es decir, que de estas personas el 70% presentaban variantes en el COL4A3 o el COL4A4. Esto ha supuesto, porque este estudio estamos hablando de casos índice, ha supuesto realizar posteriormente multitud de estudios familiares y no hemos encontrado una correlación clara entre el genotipo y el fenotipo. Aquí podemos ver una gráfica en la que vemos que hemos hecho... Uy, perdón. Hemos hecho desde finales de 2018, que es cuando empezamos a realizar el estudio con el panel de nefropatía, unos 386 estudios genéticos hasta finales del año 2021, de los que 132 eran patogénicos, probablemente patogénicos, y de esos 132, 27 son los que tenían síndrome de Alport. Y por último, dar unas pinceladas, bueno, decir un par de casos clínicos. Es importante el estudio genético y el diagnóstico clínico de estos pacientes. Presenta un abordaje asistencial complejo, es multidisciplinar. Ya no estamos ante estudios de solamente un individuo, sino que también es su familia. Hay que valorar, y como creo que además debe ser de referencia el estudio genético frente a la biopsia renal, por lo que he comentado, es bastante sensible y está exento de riesgo. Y además para valorar posteriormente, en el caso de presentar la enfermedad, las opciones reproductivas. Bueno, pues nuestro primer caso, que presenta una herencia distinta a la que hemos comentado, es una chica que debuta con clínica desde los 5 años, con hematuria macroscópica y proteinuria. Sí se le hizo biopsia renal y en ella se sospecha síndrome de Alport porque tiene la membrana basal glomerular delgada. También presenta sordera neurosensorial bilateral y sus padres son asintomáticos. Se le realiza posteriormente estudios genéticos y se detectan 2 variantes en el gen COL4A3 y cada variante, se le hace también posteriormente estos estudios a los padres y cada variante heredada de una línea, una por vía paterna y otra por vía materna. En este caso, entonces, la paciente es heterocigota compuesta y está en trans. ¿Por qué? Porque cada mutación está en una línea. Y otro caso, que es un caso de herencia digénica, muy poco frecuente, que un varón de 57 años con enfermedad renal crónica no filiada, presenta como antecedente a su padre que falleció por enfermedad renal crónica terminal. Este paciente tiene una clínica bastante fuerte porque empezó con hemodiálisis a los 23 años, recibió un primer trasplante a los 24, tuvo que entrar de nuevo en hemodiálisis a los 49 para recibir un segundo trasplante a los 51. Tras estudios genéticos se le detectan 2 variantes, una en el gen COL4A3 y otra en el COL4A4.
y con lo cual este paciente decimos que es doble heterocigoto y que la presenta en CIS porque en estudios posteriores genéticos que se le hacen a otros familiares, las dos variantes se agregan juntas. Muchas gracias.